¿Alguna vez has sentido esa rabia silenciosa al ver cómo los que mienten, traicionan y actúan con maldad parecen tenerlo todo? Miras a tu alrededor y te preguntas, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué los malvados prosperan mientras los que intentamos hacer lo correcto sufrimos? Es una pregunta que ha quemado el corazón de la humanidad por milenios. Y hoy, el Salmo 36 de la Reina Valera 1960 nos revela una verdad tan cruda que te pondrá la piel de gallina. David, el rey que enfrentó gigantes y traiciones, nos muestra un secreto que la mayoría pasa por alto. La maldad no es solo un acto, es un susurro profundo en el corazón, que ciega al hombre ante el temor de Dios. Pero aquí está la promesa poderosa. Mientras el malvado cree que engaña al cielo, tú estás a punto de descubrir una misericordia que es más alta que las nubes, y una fuente de vida que jamás se secará. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no solo calmará tu frustración, sino que cambiará la forma en que ves tus batallas para siempre. Prepárate para entender por qué su caída es inevitable, y cómo tu victoria ya está escrita en la luz divina. Mira, sé lo que estás pensando. Parece que el mundo está al revés. Ves a personas sin escrúpulos escalando posiciones, mientras que tú, que intentas hacer las cosas bien, sientes que te quedas atrás. Hoy, vamos a abrir la Reina Valera 1960, en un pasaje que es como un espejo para nuestra realidad actual, el Salmo 36. David, el autor, no escribió esto desde un palacio de cristal. Lo hizo sintiendo el mismo peso de la injusticia que tú sientes hoy. Pero aquí está el secreto que casi nadie nota. Este salmo no se trata solo de señalar a los malos, sino de entender la anatomía de la maldad, y sobre todo, la inmensidad de la misericordia de Dios que llega hasta los cielos. En los próximos minutos, te voy a mostrar por qué la prosperidad del impío es un espejismo, y cómo puedes encontrar una paz que no depende de lo que otros logren con trampas. Prepárate, porque vamos a descubrir qué pasa realmente en el corazón de aquel que no tiene temor de Dios, y cómo la luz de su verdad va a cambiar tu perspectiva para siempre. No es solo religión, es la clave para que tu alma no se quiebre ante la injusticia. El problema real no es solo que les vaya bien, es el veneno que eso siembra en tu propio corazón. El Salmo 36 describe algo aterrador. El malvado ha llegado a un punto donde su propia malicia lo engaña, creyendo que su pecado nunca será descubierto ni aborrecido. ¿Te suena familiar? Es esa sensación de que el sistema está roto. Miras a tu alrededor y ves a personas que planean la maldad incluso mientras descansan en sus camas, que no desprecian el mal, sino que lo abrazan como una herramienta para el éxito. Y aquí es donde duele. Empezamos a dudar de si vale la pena ser honestos. Empezamos a preguntarnos si nuestra integridad es en realidad una debilidad. Esa dicha de los impíos es un espejismo que nos hace cuestionar la justicia de Dios. Sentimos que el cielo guardó silencio, mientras el ruido del orgullo humano es ensordecedor. Pero cuidado, porque este es el nudo ciego donde muchos se pierden. Si te quedas mirando solo la superficie de su prosperidad, terminarás consumido por la amargura. David, el autor de este salmo, entendía este sentimiento perfectamente, y lo que descubrió sobre la verdadera naturaleza de esa maldad cambiará por completo la forma en que ves tus propios problemas hoy. Aquí es donde la mayoría de nosotros cometemos el error más peligroso. Empezamos a creer que el silencio de Dios es sinónimo de su aprobación hacia ellos. Miramos a los que no tienen temor de Dios en sus ojos, como dice el primer verso del Salmo 36, y una voz interna nos susurra: si ellos lo hacen y no pasa nada, ¿por qué yo me estoy sacrificando tanto? Es la trampa mortal de la comparación. El error común es intentar jugar bajo sus reglas para obtener sus mismos resultados. Creemos que para triunfar en un mundo injusto, nosotros también tenemos que endurecer el corazón, dejar de ser tan buenos y empezar a usar un poco de esa malicia que parece dar frutos tan rápidos. Pero escucha bien, lo que ves no es prosperidad real, es un espejismo espiritual. El Salmo nos advierte que el malvado se lisonjea en sus propios ojos, se miente a sí mismo, pensando que su maldad no será descubierta. Tu error es envidiar una fachada que por dentro está completamente podrida.
Cambiar tu paz por su éxito momentáneo es el peor negocio de tu vida. Estás mirando el principio de su camino, pero ignoras por completo el abismo hacia donde se dirigen. No permitas que su brillo falso ciegue tu propósito eterno. Si dejas que esa amargura eche raíces, las consecuencias son devastadoras. El Salmo 36 describe al malvado como alguien que no tiene temor de Dios ante sus ojos. Pero lo aterrador es que al obsesionarte con su éxito aparente, tú podrías terminar perdiendo tu propio temor de Dios. Empiezas a justificar pequeños pecados, a enfriar tu oración y a dudar de la justicia divina. Te conviertes en un prisionero de la envidia, y esa es la victoria invisible del mal. No solo que ellos prosperen, sino que tú te marchites por dentro. La Biblia es clara. El pecado del impío dice al corazón que no hay castigo. Y si tú compras esa mentira, tu paz se evapora por completo. Dejas de ver la misericordia que llega hasta los cielos, porque tus ojos están clavados en el lodo del éxito ajeno. Te desconectas de la fuente de vida, de ese manantial que David menciona con tanto fervor, y terminas sediento en un desierto de resentimiento. No es solo que ellos sigan igual, es que tú dejas de ser quien Dios diseñó. Es una trampa silenciosa, donde el verdugo es tu propia mirada distorsionada. La oscuridad del impío no debería apagar tu luz, pero si no despiertas ahora, el daño a tu espíritu será más profundo que cualquier injusticia externa que veas hoy. Pero detente un segundo. Aquí es donde el Salmo 36 da un giro que te dejará sin aliento. Mientras el malvado se hunde en sus propios planes oscuros, David hace algo radical. Deja de mirar al hombre y levanta la vista al cielo. Escucha bien, porque esta es la revelación que cambiará tu perspectiva hoy. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza las nubes. ¿Te das cuenta? El éxito del malvado es limitado, terrenal y efímero, pero la protección de Dios es como las grandes montañas. El secreto que pocos ven es que el malvado puede tener oro, pero carece de refugio. Tú, en cambio, tienes acceso al manantial de la vida. No se trata de quién tiene más ahora, sino de quién tiene la fuente que nunca se agota. La revelación es esta: mientras ellos se consumen en su propia maldad, tú estás invitado a beber del torrente de sus delicias. Dios no ignora la injusticia, simplemente Él es tan inmenso que la maldad humana es solo una sombra que se disipa entre su luz. En su luz, finalmente vemos la verdad. Ellos están cayendo, mientras tú permaneces bajo la sombra de sus alas. Escucha bien, porque este es el secreto que cambia las reglas del juego. David no se queda mirando la maldad, él levanta la vista y nos revela una verdad aplastante. El Salmo 36 dice que la misericordia de Dios llega hasta los cielos y su fidelidad alcanza las nubes. ¿Entiendes la magnitud de esto? Mientras los planes del malvado son limitados, pequeños y están anclados al suelo, la bondad de Dios es infinita. Su justicia es como los grandes montes y sus juicios son un abismo profundo. La explicación clara es esta: la prosperidad del malvado es un espejismo temporal, pero la protección de Dios es un refugio eterno. Dice la Escritura: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas». No se trata de quién tiene más dinero o influencia hoy, sino de quién está conectado a la verdadera fuente. Con Dios está el manantial de la vida, y en su luz veremos la luz. Cuando comprendes que Él es quien preserva todo, dejas de envidiar el éxito vacío de otros y empiezas a saciarte de la abundancia de su casa. No estás desprotegido, estás bajo la sombra del Omnipotente, donde la verdadera justicia siempre prevalece. Imagina por un momento que estás en tu lugar de trabajo. Has dado el 100%, has sido honesto y has ayudado a otros. Sin embargo, ves con impotencia cómo ascienden a ese compañero que miente, que manipula y que parece burlarse de todas las reglas. En ese instante, tu mundo se reduce a esa injusticia. Sientes que el techo se te cae encima y que ser bueno no ha servido de nada. Pero aquí es donde aplicas el secreto del Salmo 36. En lugar de clavar tu mirada en el escritorio de ese compañero, decides levantar los ojos y mirar por la ventana hacia la inmensidad del cielo. ¿Recuerdas lo que dice David? Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Al hacer esto, la prosperidad de ese hombre se vuelve pequeña, casi insignificante, comparada con la fuente de vida que tú tienes.
Es como comparar un charco de agua estancada con el océano infinito. Ese hombre puede tener un mejor cargo, pero vive en una sequía espiritual absoluta, mientras que tú bebes del torrente de las delicias de Dios. El ejemplo es claro. La próxima vez que la indignación te queme, no mires lo que ellos logran, mira de quién eres hijo tú. Déjame contarte la historia de un hombre que lo perdió todo por negarse a participar en un negocio turbio. Mientras sus antiguos socios celebraban en mansiones construidas sobre mentiras, él se encontraba en un apartamento pequeño, luchando por pagar las cuentas y preguntándose si su integridad realmente había valido la pena. Una noche, con el alma cargada de amargura, abrió su Biblia en el Salmo 36. Al leer el verso 7, «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia», algo en su interior cambió de repente. Comprendió que mientras los malvados bebían de pozos contaminados que pronto se secarían, él tenía acceso directo a la fuente de la vida. Años después, el imperio de aquellos socios se derrumbó estrepitosamente en un escándalo público que los dejaron en la calle, pero este hombre no celebró su caída. Para entonces, él ya había experimentado algo mucho mejor, la abundancia de la casa de Dios y la paz inquebrantable de caminar bajo su sombra. Su historia nos enseña que el éxito del impío es apenas un relámpago fugaz en la noche, pero la luz de Dios es un sol que nunca deja de guiar a los rectos de corazón. No se trataba de tener más, sino de estar conectado a la fuente correcta. Pero profundicemos un poco más, porque aquí es donde la mayoría se pierde. ¿Te has fijado realmente en lo que dice el versículo 8? David no habla de una supervivencia escasa o de aguantar el hambre espiritual. Él habla de ser abundantemente saciados. El gran error que cometemos es medir el éxito con la regla del mundo, mientras Dios lo mide con la vara de la eternidad. Mira, el malvado puede tener cosas, pero tú tienes la fuente. El Salmo 36 nos revela una verdad brutal. Mientras el injusto se ahoga en su propia arrogancia y vacío, tú eres invitado a beber del torrente de sus delicias. Es una locura si lo piensas con calma. A veces pasamos noches en vela angustiados por las migajas que otros acumulan con engaños, olvidando que tenemos acceso directo al banquete del Rey del Universo. Bajo sus alas no solo hay refugio contra la tormenta, hay una plenitud que el dinero no puede comprar, ni el poder puede fabricar. Porque con Dios está el manantial de la vida, y solo en su luz es que realmente podemos ver la luz. El malvado construye un castillo de arena mientras la marea sube, pero tú estás cimentado en una misericordia que toca las nubes. No cambies tu herencia eterna por un poco de envidia pasajera. ¿Qué sucede entonces cuando dejas de mirar el éxito ajeno y te refugias finalmente bajo la sombra de sus alas? Los resultados son inmediatos, pero no de la forma que el mundo espera. No se trata de que mágicamente aparezca $1.000.000 en tu cuenta mañana mismo, sino de algo mucho más poderoso, una paz que nadie, absolutamente nadie puede robarte. El Salmo 36 nos revela que bajo sus alas los hijos de los hombres se aseguran. Es ahí donde finalmente experimentas la verdadera abundancia de su casa. Mientras el malvado vive en una paranoia constante, temiendo que su torre de naipes se derrumbe en cualquier momento, tú bebes del torrente de sus delicias. ¿Te das cuenta de la diferencia radical? Tu satisfacción ya no depende de si a los demás les va mejor o peor, sino de que estás conectado directamente a la fuente de la vida. Con él está el manantial. En su luz vemos la luz. Al aplicar este secreto, dejas de ser un espectador envidioso para convertirte en un protagonista de su gracia. Tu rostro cambia, tu ansiedad desaparece y de repente te das cuenta de que el supuesto éxito de los que actúan mal es solo un espejismo comparado con la herencia eterna que tú ya estás disfrutando hoy. Estás saciado, estás seguro y por fin eres libre. Escucha, aquí es donde todo cambia para ti. El secreto no es que los malvados dejen de prosperar mañana, sino que tú dejes de medir tu valor con la regla de ellos. Necesitas un cambio de mentalidad radical. El Salmo 36 nos revela que mientras el impío se lisonjea en sus propios ojos, tú tienes acceso al manantial de la vida. La pregunta ya no es ¿por qué les va bien a ellos?, sino ¿qué tan cerca estoy yo de la fuente? Entiende esto, la prosperidad sin Dios es simplemente una celda de oro. Brilla por fuera, pero está vacía por dentro. El verdadero giro ocurre cuando dejas de mirar el jardín del vecino y te das cuenta de que tú caminas bajo la luz del Altísimo.
David lo dice claro en la RVR 1960. En tu luz veremos la luz. Cuando cambias tu enfoque, la envidia se disuelve y la ansiedad desaparece. Ya no compites por migajas de éxito temporal porque estás saciado con la grosura de su casa. El cambio de mentalidad es entender que ellos tienen lo que perece, pero tú tienes al dueño de todo. Deja de ser un espectador de la injusticia y conviértete en un administrador de su gracia. Tu paz ya no depende de que el mundo sea justo, sino de que Dios es fiel. Escúchame bien, porque este es el consejo que puede salvarte de años de frustración y amargura. Deja de usar el éxito de los demás como el termómetro de tu propia bendición. El Salmo 36 nos dice con claridad que en Dios está el manantial de la vida y que solo en su luz es donde realmente podemos ver la luz. Mi consejo para ti hoy es simple pero radical. Cuando sientas esa punzada de envidia o de aparente injusticia al ver al malvado prosperar, cierra los ojos y haz una pausa necesaria. No mires lo que ellos ostentan, mira lo que a ti nunca te falta, porque tienes al dueño de todo de tu lado. Cultiva tu propia parcela con integridad y paciencia, porque mientras la prosperidad del injusto es un espejismo que se desvanece con el viento, la misericordia de Dios sobre tu vida es un océano inagotable que te sostiene. No permitas por nada del mundo que la oscuridad ajena apague tu propia lámpara. Enfócate hoy mismo en deleitarte en la abundancia de su casa. Al final del día, es infinitamente mejor un bocado sencillo con paz y bajo la sombra de sus alas que un banquete lleno de ansiedad y mentiras en el camino de la maldad. Entiéndelo de una vez. Tu verdadera victoria no consiste en superar al impío. Tu victoria es permanecer fiel y en paz a pesar de él. No mires a los lados, mira hacia arriba. El Salmo 36 nos recuerda que mientras el malvado trama su propia destrucción en su almohada, la misericordia de Dios llega hasta los cielos. No permitas que el éxito pasajero de quienes no tienen temor de Dios te robe la paz que tanto te ha costado construir. Recuerda esto, su prosperidad es solo un espejismo en medio del desierto, pero la fuente de vida de la que tú bebes es eterna e inagotable. Tú tienes algo que ellos jamás podrán comprar con sus engaños, el derecho legal de refugiarte bajo la sombra de las alas del Altísimo. Hoy te digo con total convicción, no cambies tu integridad por una ventaja temporal. No envidies lo que tiene fecha de caducidad. Aférrate a esa justicia que es firme como las grandes montañas y a esos juicios que son profundos como el mar. Al final del día, cuando el ruido del mundo se apague, lo único que quedará será tu relación con aquel que es la luz misma. Camina con la cabeza en alto, no porque seas perfecto, sino porque sirves al Dios cuya fidelidad alcanza las nubes. Esta es tu verdadera victoria. Este es tu refugio inamovible. Y aquí es donde reside tu verdadera fuerza. No lo olvides nunca, porque en su luz veremos la luz. Así que hoy te pregunto con total honestidad, ¿dónde vas a poner tu mirada a partir de este momento? No permitas que el brillo falso y pasajero del éxito ajeno te ciegue ante la luz eterna y verdadera de Dios. La moraleja que David nos dejó en el Salmo 36 es contundente. La maldad tiene fecha de caducidad y sus cimientos son de arena, pero la misericordia del Señor alcanza hasta los cielos y su fidelidad es firme como las nubes. No cambies tu paz interior por una envidia que solo marchita tu alma. Tú tienes acceso a un manantial de vida que el mundo no puede ofrecer y una protección que ningún dinero puede comprar. Si este mensaje ha traído claridad a tu tormenta y ha devuelto la calma a tu espíritu, te pido que nos ayudes con 3 acciones rápidas. Primero, dale un me gusta rotundo a este video para que este mensaje de esperanza llegue a quienes hoy se sienten derrotados por la injusticia. Segundo, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. No permitas que el ruido del mundo te aleje de estas verdades bíblicas. Y lo más importante, escribe abajo en los comentarios la palabra misericordia, si hoy eliges descansar bajo la sombra de sus alas. Recuerda siempre, de su torrente de delicias beberás, y en su luz verás la luz. Gracias por acompañarme hasta el final. Bendiciones.